Es doctora en Estudios Mesoamericanos del Departamento de Estudios de Cultura y Cultura de la Civilización por la Universidad de Hamburgo, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY desde el año de 1998. Es especialista en arqueología de los grupos domésticos, arquitectura maya prehispánica, religión, cosmovisión de los mayas prehispánicos y contemporáneos, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Lilian Fernández Sousa con la ponencia Prácticas Culinarias en la Mérida Ancestral, un enfoque diacrónico. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, la invitación a este foro. Estoy muy feliz de estar aquí. Un poco preocupada porque tenemos expertos en cocina. Y además no he leído el libro del maestro Domínguez, que necesito corregir. Vamos a coincidir en algunas cosas, entonces en algunas partes me la pasaré un poquito más rápido. Bueno, la primera cuestión que ya comentaba la licenciada May es la gran importancia que reviste la cocina, ¿no? Es un vastísimo universo que impregna la vida de las sociedades y de todas las personas. Citamos a Menlagos, quien dice que la comida es un elemento esencial de las interacciones cotidianas y ocupa un lugar principal en la mayor parte de los acontecimientos sociales. De acuerdo con este mismo autor, la comida puede ser, entre otras cosas, un marcador étnico o de grupo, es un marcador identitario, y la construcción cotidiana de nuestras prácticas culinarias nos informa sobre quiénes somos, quiénes creemos que somos y quiénes queremos ser. Ante toda esta complejidad, en esta ponencia mi objetivo es ofrecer, diría yo tímidamente, algunos apuntes sobre las prácticas culinarias de la Mérida ancestral, más bien pensando en la constante construcción y reelaboración de nuestra propia historia, que en proponer un punto final a los tratados del tema, lo cual desde luego sería imposible. Señalaba el cronista de la ciudad, don René Irigoyen, que, cito, se puede afirmar que durante varias centurias después de la conquista subsisten dos corrientes gastronómicas en las mesas peninsulares: la cocina española, modificada por el medio, los ingredientes y los sustitutos, siendo la otra la maya tradicional, también influida por los frailes, excelentes gastrónomos, y su consecuencia mestiza que iba surgiendo. Cierro cita. Bajo esta afirmación subyace una serie de entreveradas ramificaciones. Por un lado, es necesario hacer referencia, desde luego, a otras tradiciones culturales, como bien señalaba la licenciada May, que han enriquecido a través de los siglos y hasta el día de hoy aquello que podemos considerar lo yucateco, tales como ingredientes libaneses, caribeños, franceses, de las diversas regiones de México, por mencionar unos cuantos. Por otro lado, tanto la cocina española como la maya, y quizás sería mejor decir las cocinas españolas y las cocinas mayas, son a su vez resultado de igualmente variadas fusiones e historias. Igor de Garín propone dos tipos de sistemas alimentarios. El primero se refiere a sistemas tradicionales, o que podríamos llamar tradicionales, que él define como aquellos que tienen se centran en una dimensión geográfica, están ubicados en un medio ambiente específico, regional, y dependen en su mayor parte de los recursos de los que se dispone a nivel local. Los sistemas modernos, por otro lado, cito, están condicionados por el nivel de ingresos. Todavía existen diferencias regionales, pero tienden a disminuir en relación con los aspectos socioeconómicos, que es lo que vemos mucho en la cultura de hoy. Todos estamos, decía la maestra, ¿no?, comiendo pizza, por ejemplo. Importa destacar que ambos sistemas no son necesariamente excluyentes, y este es el caso de Yucatán. La propia Mérida no puede considerarse un bloque homogéneo, y a lo largo de los años ha comprendido una inmensa variedad. Aún así, es posible proponer que la cocina rural ha tendido más, y en algunos lugares tiende todavía más a ser un sistema tradicional, mientras que la cocina urbana, la de Mérida en este caso, se encuentra más asociada a lo que Garín define como sistemas modernos. Por otro lado, la construcción de las cocinas regionales obedece a distintas circunstancias. Ayora Díaz sostiene que la cocina regional yucateca puede ser vista como una estrategia
para defenderse y para diferenciarse de los procesos homogeneizadores de las ideologías de la formación de la nación mexicana. A continuación consideraremos algunos aspectos que han ido construyendo la cocina meridana o alguna parte de la cocina meridana. El componente prehispánico. Actualmente, la investigación más exitosa sobre la cocina maya prehispánica es aquella que aborda desde una perspectiva multidisciplinaria el problema. Se conjunta la arqueología a nivel macroscópico con análisis paleobotánicos, para recuperación de diversos elementos como pólenes, como almidones, mitolitos, zooarqueológicos con evidencia sobre todo osteológica de animales, bioarqueológicos que analizan el contenido de huesos y dientes para aproximarse a la dieta de los individuos del pasado, químicos, por supuesto toda la información histórica de la que se pueda disponer, así como etnográficos, recuperando la información de las abuelas y de los abuelos y de gente que todavía conserva buena parte del bagaje antiguo, información iconográfica y epigráfica. Y esto está permitiendo aproximarse a la dieta e incluso, en algunos casos, a las recetas mayas antiguas de la época prehispánica. Esta información, entre la información con la que se cuenta, grosso modo, podemos mencionar una amplísima lista de ingredientes vegetales y animales consumidos en la época prehispánica. Entre los primeros, entre los vegetales, podemos mencionar desde luego el maíz y el frijol, de hecho, variedades de maíz y de frijol, pero también muchísimas de otras plantas, entre las que se consumían, por mencionar algunos, tubérculos diversos, como el camote, el bacal, y tal, frutos, hojas, cortezas y semillas. Se ha encontrado evidencia de ramón, de achiote, por supuesto de tomate, de calabaza, de chile, de ciruela, de lo que conocemos como nuez de la India, que es el anacardo, zapote, chaya, algunas flores, baiché, y otras que se combinan según la región y las posibilidades económicas con carne de un gran número de aves, de peces, de animales terrestres como el pavo, el venado, el armadillo, el conejo y en realidad otros muchísimos. Es muy importante decir que una misma combinación de ingredientes resultaba y resulta al día de hoy en platillos distintos gracias a las técnicas de preparación y de cocción, de manera que podía obtenerse desde una sencilla, podríamos llamarle sencilla bola de pozole, que hasta el día de hoy constituye un práctico alimento para llevar a la milpa, hasta elaborados manjares aderezados con chile y achiote, cocidos en hornos subterráneos o pit, asados en un comal, a las brasas, sobre o dentro de las cenizas del rescoldo, o bien cocidos en caldo. Tenemos también noticia de dulces y bebidas suculentas saborizados con miel, vainilla, flores y frutos. Vale la pena destacar, por supuesto, el papel del cacao, que fue preparado de muy diversas formas. Espumoso con agua, combinado con maíz, con miel, con flores. Aún hoy es posible disfrutar, pero aquí sería muy interesante discutir quiénes y todavía quién conoce y quién ha perdido combinaciones como el que podemos hablar, por decir alguno de fuerita, el tascalate de Chiapas, que combina cacao, maíz y achiote. En el recetario maya del estado de Yucatán, coordinado por Roberto Maldonado del año 2000 y que registra recetas actuales de poblaciones como San Antonio, Sotzilo, Xuxcap, Maní, Calab, Cislic y Chaxinquín, se anota que la comida maya puede agruparse en tres tipos: la cotidiana, la festiva, que se emplea sobre todo en cumpleaños, bodas, bautizos, etc., y la ceremonial, que se ofrece y consume en rituales como el chachac, el huamicol, el nexnún y otros. De acuerdo con Fernández Novelo Icú, es en esta última, en lo que este autor clasifica como ceremonial, que puede encontrarse todavía con más claridad el sistema que dentro de la clasificación de Garín se consideraría como tradicional, es decir, lo más relacionado con el medio ambiente inmediato, ya que sus ingredientes predominantes son locales y ancestrales.
Esta clasificación es relevante para nuestro tema porque en algunos casos coincide con el consumo de ciertos platillos en el ámbito urbano, como podría ser el caso de la cochinita pibil o el relleno negro, que todavía se hace para ciertas celebraciones. Respecto al componente español, importa destacar dos puntos, aunque estos mismos podrían parecer obvios. Primero, España y sus regiones son profundamente diversas y heterogéneas en su gastronomía como en cualquier otro aspecto, de modo que no puede hablarse de una única cocina y de una cocina monolítica española. Y dos, su influencia hacia Yucatán no se limita al momento de la conquista, y a la inversa, la cocina española recibió a su vez la influencia de las Américas, de manera que ninguna cocina de las dos penínsulas se mantuvo estática o aislada en los siglos posteriores al momento de contacto. De acuerdo con Prats y Rey, es en el periodo entre los siglos XV y XIX que se sientan las bases modernas de la cocina tradicional europea. Sostienen estos autores que desde la paulatina instauración del patrón alimentario romano hasta el siglo XIX hubo dos grandes cambios, uno procedente de los árabes que se asentaron en el Mediterráneo y el otro posterior de Asia y América entre los siglos XVII y XVIII. Estos autores apuntan que entre los alimentos que más influyeron en los cambios entre los siglos XIV y XV, procedentes de la sofisticada cocina y repostería árabes, puede mencionarse la adopción del azúcar, el arroz, la mayoría de los cítricos y hortalizas como la espinaca y la berenjena. La turronería, por ejemplo, y el uso de los frutos secos y la miel se diseminaron asimismo desde la rica repostería de Al-Andalus. De América, por otro lado, se adoptan la papa, el maíz, el tomate, el chile, diversas variedades de frijoles y el chocolate. El café y el té llegarían de algunas otras de sus colonias. Aunque no abundaremos más en este tema, lo dicho nos da una probadita de la diversidad ancestral y la enorme riqueza del ADN de nuestra cocina yucateca y meridana en particular. Tanto Irigoyen como Pilcher reflexionan sobre la consecuencia culinaria de la conquista, que no fue ni suave ni homogénea. Pilcher destaca que el resultado no fue una única cocina mestiza, sino dos tradiciones culinarias separadas, cada una de las cuales incorporaba elementos ajenos, es decir, de la otra tradición, en su propia periferia. Irigoyen, por su parte, anota que las cocinas maya tradicional y mestiza no fueron tomadas en consideración ni debidamente apreciadas por la nueva cultura poseedora de los medios de producción y el poder político hasta pasada la medianía del siglo pasado y principios del presente. En realidad se refiere al siglo XIX y el siglo XX. Aún así, y a pesar de esta diferenciación que había colocado a la capital yucateca en el sistema alimentario moderno, de acuerdo con la definición que ya vimos, casi desde su fundación, existen indicios de que algunos o muchos de los ingredientes prehispánicos fueron incorporados desde muy temprano. Se lee en Visiones de Mérida de Carlos R. Menéndez que en el siglo XVI, en las casas de españoles, cito, la vida comenzaba a las 4 de la mañana. Se desayunaban ligeramente con chocolate. A las 8 almorzaban. Comían a la 1 de la tarde. Merendaban a las 4 y cenaban a las 7 de la noche. A las 9 de la noche, al toque de queda, terminaba la vida social. Cierro cita. Para el propio siglo XVI, y citando a Fray Alonso Ponce, comisario general del Orden de San Francisco, de la Orden de San Francisco, Menéndez anota que en la huerta del convento de San Francisco en Mérida crecían naranjas, limas, limones, plátanos, aguacates, zapotes, pitayas, guayabas, dátiles, mameyes y zaramuyos. Así, encontramos tanto la importación y adaptación de plantas foráneas como la adopción de varias de las locales por parte de la población española. Algunas anécdotas populares dan ciertas pistas más. En su reconstrucción de hechos, el doctor Eduardo Ursaiz narra que se contaba que el obispo Pablo Matos de Coronado solía merendarse un pavo entero de los grandes y que al terminarlo comentaba sonriente: bueno, sabroso estuvo el pajarito. El pavo, de origen prehispánico, se incorporó, o más bien se mantuvo, en la culinaria postconquista. De acuerdo con Miranda y Negroy,
Para inicios del siglo XIX, la población española de Mérida llevaba a cabo al día 3 comidas, esto me encanta, con tomas de chocolate y pan entre ellas. Citando a Barbachano y Carrazo, estos autores afirman que al amanecer encontraba a estos sectores con pan de distintas formas y sabores, así como con chocolate que se mezclaba con leche, dependiendo de las posibilidades económicas de cada familia. A partir del siglo XIX, los recetarios, que ya comentó la maestra May, constituyen invaluable fuente de información. Uno de los recetarios tempranos más conocidos, y ya mencionado previamente, es el Prontuario de Cocina para un Diario Regular de la señora María Ignacia Aguirre, como ven allí, bien conocida por lo primorosa en el arte. En él podemos encontrar una maravillosa combinación de ingredientes de diversos orígenes, aunque claramente dominando la tradición española. Así, encontramos platillos como arroz a la valenciana, torrejas, gazpacho, estofado, bacalao, puchero y picadillo, cuyos mismos nombres delatan su origen prehispánico. Sin embargo, aparecen también incorporados al diario regular guisos como tamales, calabacitas caes y chiles rellenos. Frecuentemente el tomate forma parte de las recetas como el pescado, el arroz, la ropa vieja o las albóndigas. La señora Aguirre nos ofrece una metáfora culinaria de nuestra identidad amestizada de meridanos en la combinación de sus ingredientes. Por ejemplo, sus tamales redondos, que nunca he probado, incluyen puerco, cebolla, semillas de cilantro, pimienta, orégano, sal, vinagre, garbanzos, alcaparras, pasas y almendras. Y también puede incluir al gusto anís y plátano. En su receta de tamales de especias señala que la masa puede ser de arroz y de maíz y la gallina se cuece con vino y vinagre. El prehispánico achiote, por otro lado, se encuentra en el recado de puchero, de bacalao y el ajiaco. Mención especial merece este último guiso porque su nombre deriva, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la palabra taína ají, que significa pimiento, y se define el guiso como especie de olla podrida usada en América que se hace de legumbres y carne en pedazos pequeños y se sazona con ají. El ajiaco del prontuario de la señora Aguirre lleva garbanzos, arroz, cebolla, ajo, pimienta molida, cilantro, comino, vinagre, achiote, calabaza, plátano y camote. El almanaque Espinosa de 1950, también editado en Mérida, hace referencia a un antiguo manual de cocina yucateca de 1829, en el que se da una serie de recetas que referencian diversas poblaciones del estado. Así se menciona la sopa de maíz a la bocoba, la sopa de tomates de quinchil, la sopa de palomas de ticuncheil, bacalao en crema de yaxantún, etc. Aunque no se explica el porqué del origen de los nombres de las poblaciones, todos en su preparación e ingredientes parecen inclinarse más al componente español. Harina de trigo, leche, mantequilla, alcaparras, naranja agria, azúcar y vinagre. De acuerdo con Miranda y Negroe, entre los siglos XVIII y XIX, la ciudad de Mérida se abasteció de productos tanto foráneos como locales. Del exterior llegaban, en barcos provenientes de Veracruz, Tampico, La Habana o Nueva Orleans, vinos, aceitunas, fideos, vinagres, avellanas, almendras, anís, jamones, cominos, cajetas, alcaparras, aceitunas, frutas diversas, cebada, café, aceite de linaza, bueno, un montón. Pero además, también apuntan los mismos autores que del propio campo local también se abastecía la ciudad con granos como el maíz, el frijol, la pepita de calabaza, los cibes, pero también arroz, ajonjolí, pimienta prieta, por supuesto varias clases de chile y muchos otros. A finales del siglo XIX, la revista de Mérida anunciaba productos que destacan el valor otorgado a ciertos elementos importados y dan una idea de la complejidad y lo que se consideraba el refinamiento que se esperaba de una mesa meridana, por supuesto según el sector socioeconómico al que se perteneciera. El chocolate y el achiote, al parecer, nunca perdieron su carácter indispensable. Incluso en algunos anuncios se aclaraba que el chocolate expendido era molido en piedra, lo cual en apariencia le otorgaba más valor. Pero se ofrecían también muchos productos comestibles de importación o de otros lugares de la República. Estos no son fotos de la revista de Mérida, son algunos de los productos que se anunciaban.
tales como chorizos y jamones españoles o norteamericanos, dátiles alemanes o de la Berbería, azafrán español, espárragos de Lübeck, pasas de Málaga, aceitunas sevillanas y aceite de oliva, una gran variedad de quesos, doble crema, camembert, brie, de bola, gruyère, roquefort, gouda, quesos crema de Holanda, legítimos en lata verde, decía, mantequilla americana, leche condensada, galletas de varias clases, arenques y lampreas del Báltico, nunca se me había ocurrido, camarones, calamares, sardinas, ostiones, salmón y bacalao, entre otros. Había una gran variedad de bebidas embriagantes. Se anunciaba distintas marcas de coñac, brandy, ginebra, champán, vermut, jerez de la frontera, moscatel, vinos franceses, italianos, españoles y alemanes, especificando además si eran Zinfandel, si procedían de La Rioja, del Rin, de Borgoña, si eran estilo Burdeos o procedían de las propiedades del Marqués de Reynora. Se expedían también variedades de cervezas mexicanas, alemanas e inglesas, así como anisados y habaneros diversos. Uno de los establecimientos anunciantes se precia de que puede encontrarse en él desde el humilde frijol hasta el aristocrático champán. Y el humilde frijol, o más bien frijoles de varios tipos, se anunciaban también en los productos expendidos en el mercado, entre los que se encontraban maíz, azúcar, manteca, pepita, panela, arroz, cacao, aguardiente y otros productos locales o foráneos. Además de los productos, estos anuncios nos ofrecen atisbos de algunas prácticas meridanas y sobre los ritmos de vida. Algunos destacan su importancia para los niños, por ejemplo la harina lacteada y la leche condensada, o se dirigen a sectores específicos como los dulceros y panaderos, o hay anuncios que dicen interesante a las familias, o para los que se casan cuando se anuncia el champán. Algunos avisos se orientan a temporadas o fiestas específicas, como la Navidad, la Nochevieja, la Cuaresma y las fiestas patronales, tanto meridanas como del interior del estado. Esta diversidad cosmopolita se refleja en recetarios, algunos ya mencionados, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, como Cocina y Repostería Práctica de la señora Concepción Hernández Fajardo de Rodríguez, obra en 2 tomos que inicia con un tratado sobre el correcto servicio de mesa, incluyendo la colocación de los cubiertos y servilletas, el orden de los platillos y maridajes con los diferentes vinos. Particularmente interesante es la sección de recados regionales, me pareció. Lo regional en este caso no es lo maya o lo español, sino una amalgama que nos ofrece la perspectiva de lo que yucateco significaba para algunos sectores meridanos. Predominan en este caso los ingredientes que llegaron, pero el achiote y o el chile aparecen en el recado de adobo colorado, el recado de chismole o relleno negro y el recado para pidir cochinita, cita la señora. Hay también una sección de tamales bastante amplia que incluyen los tamalitos de zanahoria para vigilia. La señora Hernández también ofrece recetas de chachacuajes, tamales de espelón, muquilpollo, tanchucuá, que en su receta es maíz, chocolate y pimienta de Tabasco y papazules. Aclara ella que el tanchucuá es para los muquilpollos. Sin ser exhaustivos, podemos decir que recetarios posteriores, como el ya mencionado, la cocina yucateca de Lucrecia Ruz, viuda de Vaqueiro, o flor de guisos y postres tradicionales de Yucatán, por mencionar algunos, son ejemplos cuyo análisis minucioso daría para muchas deliciosas páginas. Cabe destacar que afortunadamente las últimas décadas han ofrecido, aunque quizá de manera insuficiente o siempre sea insuficiente, recetarios de cocina maya. Bueno, no tengo el del maestro Domínguez, pero está ya mencionado, compilado por Castro, la cocina maya de Navarrete Muñoz y ahí algunos otros. La información de estos en su mayoría no proviene de Mérida, sino de poblaciones rurales peninsulares, y nos invita a reflexionar sobre guisos que los meridianos dejamos de consumir o que quizá, y esto habría que averiguarlo, nunca formaron parte de la geografía gastronómica de la ciudad. Por otro lado, la tendencia actual que podemos ver en el gran libro de la cocina yucateca de Will Rodríguez, recientemente presentado, ofrece una revisión histórica de guisos yucatecos incorporando estas distintas tradiciones. Desde luego, queda mucha tela de donde cortar, desgranando información sobre tradiciones que podríamos orientarnos hacia los distintos barrios, familias, épocas en particular,
la relación de Mérida con el interior del estado o con otras ciudades, lo cual por ejemplo puede encontrarse en la obra de Ayora Díaz, y por supuesto esas otras cocinas que como la libanesa enriquecieron nuestro paladar y nuestros gustos. Mención y discusión aparte merecen las cadenas de comida rápida y nuestra subida en los índices internacionales de obesidad. Pero en fin, la cocina es un tema apasionante y evocador, abordable y disfrutable desde todas las perspectivas. Muchas gracias por su atención.